Vida y pensamiento filosófico de Santo Tomás de Aquino. Filosofía de la naturaleza y filosofía del alma humana. Noción de filosofía de la naturaleza. Una de las primeras obras de Tomás fue un breve tratado sobre los principios generales y fundamentales de la realidad física. Acerca de los principios de la naturaleza, en él se ofrece una explicación concisa de los principales conceptos y axiomas establecidos en los dos primeros libros de la física de Aristóteles, junto con algunas ideas tomadas de la metafísica. Sin embargo, aunque solo años más tarde comentó estas obras palabra por palabra y las explicó con mucho detalle, a lo largo de toda su carrera, estos principios jugaron un papel muy importante en su pensamiento. Es cierto que el interés de Tomás por la historia natural no es tan fuerte como el de Alberto, y que el campo de la filosofía en la que más se destacó es el de la metafísica. Pero no obstante, estaba convencido de que la filosofía de la naturaleza era un componente esencial de un programa de estudios filosóficos integral e incluso una condición previa necesaria para el estudio completo y sistemático de la metafísica. Para los lectores de hoy, estas posiciones no son fáciles de apreciar porque la noción misma de filosofía de la naturaleza o filosofía natural se ha convertido en algo desconocido. No es lo mismo que lo que hoy llamamos filosofía de la ciencia, pues ésta se centra principalmente en los modos de pensamiento que caracterizan la investigación científica. Lo más parecido a la filosofía de la ciencia que encontramos en Aristóteles será el tipo de estudios realizados en los segundos analíticos. En cambio, lo que Tomás llama filosofía natural no trata acerca de las ciencias naturales, sino de la realidad natural. De hecho, la filosofía de la naturaleza es, en el sentido que se da a la palabra ciencia, en los segundos analíticos, ciencia natural. Sin embargo, si por ciencias naturales nos referimos al tipo de conocimiento adquirido a través de los modernos métodos de experimentación, encontraremos poco o nada de esto en Tomás, lo cual no significa que su ciencia natural sea mera especulación de salón, que presta poca atención a las observaciones o a la experiencia. Tomás no llamaría ciencia a la especulación de salón sobre las cosas físicas, sino dialéctica, en uno de los sentidos del término. Pero la experimentación es sólo una forma especial de adquirir experiencia de las cosas. Aunque evidentemente los sofisticados instrumentos modernos de observación no existían en su época, él ciertamente consideraba la observación y la experiencia esenciales para las ciencias naturales. También es bastante ajena a su modo de entender las ciencias naturales la idea de que el libro de la naturaleza está escrito en el lenguaje de las matemáticas. Tomás ve la aplicidad de los conceptos matemáticos a las cosas físicas y la importancia de las aplicaciones de este tipo en algunos campos, como la óptica o la astronomía. Pero en general relega a las matemáticas a un rol muy secundario en el estudio de las realidades físicas. Tales realidades tienen sus propios principios físicos, los principios de la naturaleza, y estos tienen que ser entendidos en sus propios términos. No han sido tomados de las matemáticas ni adaptados a partir de ellas, y tampoco se deducen de los principios de la metafísica, aunque el metafísico tenga la última palabra sobre ellos, como sobre todos los demás principios filosóficos. Por tanto, Tomás no hace distinción tajante entre la filosofía natural y las ciencias naturales. De todas formas, divide el estudio de las cosas naturales en diferentes campos. Lo divide también con arreglo a niveles de generalidad o especificidad. Su De Principiis Naturae, como la física de Aristóteles, pertenece a un nivel más general,
y se centra en las características más comunes de las cosas naturales. El siguiente apartado ofrece un esbozo de algunas de sus principales enseñanzas referidas a este nivel. Principios generales. La característica común que define fundamentalmente el campo de la filosofía de la naturaleza como un todo es la movilidad. Podría pensarse que debería ser la corporeidad o el ser un cuerpo. No todos los cuerpos, sin embargo, son naturales. Hay también cuerpos matemáticos y artificiales, pero los cuerpos matemáticos, como tales, no son en modo alguno móviles, y los cuerpos artificiales solo son móviles per accidens, en virtud de los cuerpos naturales de que están hechos. Los cuerpos naturales son cuerpos a los que el movimiento y el cambio pertenecen per se, por sus propios principios. Cuando hablamos de lo que un cuerpo hace por naturaleza, nos estamos refiriendo precisamente a esos principios. Aristóteles define la naturaleza como la causa del movimiento o del reposo en la cosa a la que pertenecen primariamente y por sí misma. Los cuerpos de diversos tipos son aptos para moverse de maneras diferentes, tienen diferentes naturalezas. Sin embargo, no todos los movimientos que experimenta un cuerpo natural son el resultado de su naturaleza específica. El cuerpo también puede ser movido de modo antinatural por una fuerza contraria. Hablando todavía muy en general, todo movimiento o cambio supone especialmente dos tipos de factores dentro de la cosa que cambia: algo que funciona como materia y algo que funciona como forma. El cambio consiste en la adquisición o pérdida de una forma por parte de una materia y, por lo tanto, un comenzar a o dejar de ser de alguna manera. En cuanto a aquello por lo que una cosa es de alguna manera, la forma entonces recibe el nombre de acto. En cuanto a aquello que es capaz de tener o no una forma y de ser o no de una determinada manera, entonces la materia es potencial. El cambio también involucra dos factores externos a la cosa que cambia. Debe haber un agente o un motor que actúa sobre la materia para producir su adquisición o pérdida de la forma. Y debe haber también un punto de llegada o un objetivo hacia el que agente tiende al actuar de esa manera, porque si no tendiera hacia algo, no actuaría de un determinado modo en vez de otro. Esta es muy esquemáticamente la famosa teoría de los 4 tipos de causa: material, formal, eficiente y final. Otro conjunto de distinciones generales relativas al cambio se refiere al modo de ser o categoría que está implicado en el cambio. Hablando con propiedad, quien sufre el cambio es siempre un individuo perteneciente a la categoría de sustancia, es decir, un ser fundamental. De hecho, toda sustancia es en sí misma una especie de principio, dado que toda realidad que no es una sustancia se encuadra bajo alguna categoría de accidente. Esto significa que no existe más que como una adicción y modificación de una sustancia. Y la constitución esencial de una sustancia, como individuo de un tipo específico, es el primer principio del movimiento y el cambio que le pertenece. Es precisamente la naturaleza de la sustancia. Pero el cambio al que una sustancia es sometida y la forma que ésta adquiere o pierde puede ser sustancial o accidental. Es decir, el cambio puede ser respecto de alguna forma y modo de ser accidental o en la cosa, por ejemplo, su tamaño o cualidad o lugar, o puede ser el comienzo o la cesación de la misma existencia de la cosa como un individuo de cierto tipo a través de la adquisición o pérdida de su forma sustancial. Tales análisis generales de los fenómenos naturales son fundamentales para todo lo que sigue, pero al mismo tiempo son solo el inicio. Los estudios más específicos brindan también mayor información. Esto es así
porque las naturalezas o tipos específicos son irreductiblemente diversos, no solo en cuanto al número o la cantidad de ejemplos que se pueden proponer, sino también en sí mismos, en sus fórmulas. Cada una de estas naturalezas es un principio por derecho propio. Los fenómenos naturales no se pueden reducir a una fórmula única o a un único tipo de cosas o incluso a unos pocos. Por ejemplo, los fenómenos vitales, los organismos y sus actividades propias. No pueden, para Tomás, explicarse por completo en términos de seres no vivientes. Es cierto que su materia tiene disposiciones en común con la de las cosas no vivas, pero dependen sobre todo de sus formas, que les son propias y que dan sus propias determinaciones a la materia. Las formas de los seres vivos tienen incluso un nombre especial, almas, y las diferentes especies de vivientes tienen diferentes tipos de almas. El número de especies es sumamente elevado. La materia prima como pura potencia. La irreductibilidad de las especies naturales se encuentra conectada con una idea mencionada anteriormente, la idea de la materia prima como pura potencia. En tiempos de Tomás, esta idea provocó disputas entre los teólogos. Sin embargo, los lectores contemporáneos, que no comparten sus preocupaciones teológicas, a menudo encuentran desconcertante la idea en sí misma, porque parece no tener cabida en la ciencia física moderna, motivo por el cual parece apropiado dar una explicación sobre este particular. Cómo se conecta este asunto con la irreductibilidad de las especies naturales debería quedar claro en el curso de la explicación. Aristóteles introduce la expresión materia prima para referirse a la primera realidad de la que están hechas las demás cosas. Con primera se quiere significar que no está hecha de otra cosa. Sería el sustrato fundamental y último subyacente al cambio físico. Es evidente que tal realidad no puede en sí misma llegar a ser o dejar de existir por un cambio físico. Si lo hiciera, alguna otra cosa subyacería a aquel cambio y sería la verdadera materia prima. La materia prima debe ser ingenerable e incorruptible. Esto no quiere decir que no pueda ser creada. El cambio físico es el paso de un ser a otro. La creación es a partir de la nada. Sin embargo, decir que funciona como el primer sustrato del cambio no es decir lo que sea en sí misma. ¿Es algún tipo de cuerpo? Esto querría decir que se trata de algún tipo de sustancia con su propia forma esencial y actualidad. Una forma, por tanto, anterior a cualquier forma que pueda ser recibida o perderse a través del cambio. Según Aristóteles, Tales atribuye esta función al agua. Heráclito la atribuyó al fuego. Ahora, puesto que lo que sea que funcione como materia prima es ingenerable e incorruptible, si ella misma es una especie de sustancia, entonces todos los cambios físicos y todas las formas que se adquieren o se pierden a través de ellos deben ser meramente accidentales. No habría cambios sustanciales. Y la naturaleza esencial de todas las cosas físicas, su naturaleza sustancial, será la naturaleza de la materia prima. Todas las demás características de las cosas físicas serían reductibles a ella. Esto sería válido incluso si hubiera más de un tipo de cuerpo que sirviera como materia prima. Estos diversos tipos podrían mezclarse entre sí o estar dispuestos de distintas maneras, pero nunca llegarían a ser o dejarían de existir y todas sus mezclas y arreglos solo serían accidentales. Aristóteles nos dice que así es como Empédocles considera a los 4 elementos: tierra, agua, aire y fuego. Del mismo modo, Demócrito postulaba la existencia de una multitud de pequeños cuerpos de gran movilidad e indivisibles, atómicos en el sentido original de la palabra, como el sustrato primario de todos los cambios. Para él, las sustancias reales son los átomos.
También en estas posturas, la naturaleza de la materia prima es la naturaleza esencial del todo físico y todos los fenómenos físicos son reducibles a ella. Aristóteles estudió cuidadosamente todas las posiciones anteriores, pero al final, y Tomás con él, no cree que se ajusten a lo que vemos en muchas entidades directamente observables, especialmente las plantas y los animales. No cuadran, en particular, con la unidad natural de dichas entidades. Todos los cuerpos tienen partes, pero las partes de un animal o una planta son intrínsecamente o por naturaleza tales partes. No son como las partes de un cuerpo artificial, por ejemplo, de una máquina. Intrínsecamente tienden a permanecer juntas de acuerdo con la forma del todo y a obrar espontáneamente de una manera que favorece el bienestar de ese todo y no existen en modo estable fuera del todo. En muchos casos, la totalidad viviente producirá e incluso reparará algunas de sus propias piezas. Las totalidades vivientes de un determinado tipo también tienden a generar otras del mismo tipo. Lo que todo eso significa es que sus naturalezas son irreductibles a la naturaleza de las cosas inertes. Si fueran solo combinaciones de cuerpos sin vida, por ejemplo, los elementos de Empédocles, no tendrían tal unidad. Son sustancias por derecho propio. La forma que define a un determinado tipo de cuerpo viviente no es una mera modificación de alguna sustancia o de un conjunto de sustancias subyacentes. Penetra completamente el cuerpo. No solamente define el todo, sino también cada una de sus partes. Da al todo y a las partes su actualidad sin reservas, su propia existencia. No hay forma previa a un conjunto de formas subyacentes. Se trata de una forma sustancial, sobre la forma sustancial como forma primera de una cosa. Al mismo tiempo, los cuerpos vivos, obviamente, comienzan a existir y desaparecen. Y no vienen de la nada o desaparecen en la nada. Comienzan a existir al final de un cambio sufrido por algún otro cuerpo o cuerpos, y cuando dejan de existir, algún otro cuerpo o cuerpos comienzan a su vez su propia existencia. Al igual que otros cambios, estos deben ser analizados hilermórficamente. Un cuerpo natural comienza a existir cuando empieza a ser actualizado por su forma sustancial y cesa cuando pierde esa forma. Pero también debe haber algún factor subyacente a este cambio, algún sujeto o materia que sea susceptible de la forma sustancial de este cuerpo y de las formas sustanciales de los cuerpos que lo han predecido y de las que lo sucederán. Y esta será la materia primera o prima de las cosas. No será ella misma una especie de sustancia, ya que es lo que subyace en el cambio de un tipo de sustancia a otra. No puede ser una especie de cuerpo en sí mismo. No tiene realidad propia, mas sólo la actualidad que le prestan esta o aquella forma. No hay nada tal que sea solo por sí mismo. No es más que pura potencia para la naturaleza de los cuerpos de varios tipos. Sin duda se trata de un principio de esos cuerpos, pero estos no son reductibles a ella. Sus formas son también principios irreductibles y de hecho preponderantes, ya que determinan las naturalezas específicas de los cuerpos. Aunque la pregunta de por qué esta noción de materia prima como pura potencia no tiene cabida en la ciencia moderna, es demasiado amplia para responderla aquí en su totalidad. Pueden hacerse algunas observaciones. Es claro que la razón no reside en que la ciencia postule hoy día la existencia de cuerpos indestructibles que subyacen a todo, como hicieran los predecesores de Aristóteles. Los átomos de la ciencia moderna no son ciertamente cuerpos de este tipo, ni siquiera son indivisibles. Evidentemente, ninguna de las partículas subatómicas que se han identificado son indestructibles tampoco. Sin embargo, no hay que olvidar que en el período naciente de la ciencia moderna hubo de hecho teorías que postularon la existencia de este tipo de cuerpos. Descartes, por ejemplo, sostuvo que la sustancia de las cosas corporales no era más que realidad extensa, podríamos decir
cuerpo puro, ingenerable e incorruptible. Otros propusieron teorías verdaderamente atomistas, y al menos hasta cierto punto, aún hoy la ciencia generalmente procede descomponiendo fenómenos grandes y complejos, como los que percibimos directamente, en sus componentes más pequeños o simples, explicando los fenómenos, en la medida de lo posible, en términos de las propiedades de esos componentes, presentan de forma hilada. En efecto, la ciencia moderna tiende a tratar a estos fenómenos como si fueran mecánicos, de algún modo en la forma en que, según Aristóteles, la geometría trata las líneas y figuras como si existieran separadas de las propiedades sensibles o físicas. Esto es legítimo, ya que estas propiedades son meramente accidentales para lo que concierne al geómetra. Del mismo modo, la existencia de totalidades sustanciales o formas sustanciales en la naturaleza puede ser meramente accidental en lo que concierne a los científicos. Se puede prescindir de ellas. El científico no necesita negarlas positivamente. Su existencia es una cuestión que simplemente no reviste algún interés especial para él. Y tampoco la cuestión de la materia prima, pues esta pregunta gira totalmente en torno a la cuestión de la sustancia y del cambio sustancial. Filosofía natural, tomista y ciencia moderna. Evidentemente no es tarea fácil evaluar la relación general entre el enfoque aristotélico tomista de la realidad física y de la ciencia moderna. Uno podría incluso preguntarse qué sentido tiene hacerlo. Por supuesto, sus puntos de vista sobre algunos temas son sencillamente obsoletos. Por ejemplo, sobre los cuerpos celestes, que él consideraba incorruptibles, los 4 elementos físicos o el proceso de generación de los animales y de los seres humanos. Sin embargo, si volvemos otra vez al nacimiento de la ciencia moderna, vemos que coincidió con un repudio bastante global de la filosofía aristotélica y que tal rechazo fue mucho más allá de sus descubrimientos estrictamente científicos. Descartes la rechazó por razones metafísicas, otros por razones teológicas o aun políticas. Este rechazo tuvo un impacto cultural enorme y en relación a esto parece que vale la pena formular algunas preguntas. Por ejemplo, ¿ha realmente favorecido este rechazo al progreso científico? ¿Sirven acaso las técnicas típicas de la ciencia moderna para responder a la clase de preguntas que interesaban principalmente a Aristóteles? ¿Hay una especie de síntesis posible o deseable? ¿El concepto aristotélico de naturaleza ha quedado obsoleto o ha sido solamente condenado al ostracismo? Un buen ejemplo de esto que estamos diciendo es la explicación de la generación animal y humana. Aristóteles basó su teoría de la generación de animales en la observación de un gran número de especies. Esta teoría es la fuente de la famosa opinión de Tomás de que el embrión humano no llega a ser humano hasta pasado un buen tiempo después de la concepción. Sobre sus puntos de vista acerca de la generación, habría que mirar la Suma Teológica. Con todo, Tomás sostuvo también que el aborto provocado en cualquier momento de la gestación es un acto gravemente inmoral. Pero como Aristóteles solo podía contar con lo que era observable a simple vista, su teoría ha resultado ser sumamente equivocada. Difícilmente puede haber alguna duda de que hoy tanto él como Tomás reconocerían esto. Sin embargo, mientras que actualmente el proceso de gestación es algo mucho mejor conocido, la cuestión del momento de la hominización parece menos resuelta que nunca. Al menos en parte, la pregunta implica cuestiones que las modernas técnicas de investigación poco ayudan a zanjar. En efecto, se está preguntando en qué instante comienza a existir una naturaleza humana. Pero, ¿qué significa naturaleza humana? Es algo que hoy no resulta nada claro. El acento debe ponerse aquí en naturaleza y no en humano. El mismo problema se plantearía ante la cuestión de cuándo comienza a existir una naturaleza canina.
El problema está en la noción misma de la naturaleza. No hay acuerdo sobre a qué tipo de entidad se refiere esta palabra en este contexto, y por lo tanto tampoco sobre qué es lo que deberíamos estar buscando. Para el aristotelismo de Tomás, lo que se debe buscar es algo muy concreto. Debemos preguntarnos en qué momento sucede que un cuerpo que se está desarrollando dentro de un espécimen maduro comienza a autodesarrollarse mediante un proceso totalmente enraizado en su propio organismo, dirigido desde dentro del suyo. El principio fundamental de dirección interna es la naturaleza, o más precisamente, su parte dominante, la forma. Naturalmente, esta respuesta puede ser discutida, pero el punto es que todavía puede ser tomada en serio. Una señal de esto es que hay eminentes filósofos contemporáneos que así lo hacen. La concepción de Tomás de la naturaleza específicamente humana es otro ejemplo de esto. En su opinión, el hombre es definitivamente un tipo de animal. Lo que principalmente distingue a la especie humana de las demás es que posee razón o intelecto. Como hemos visto, Tomás considera que el intelecto humano es completamente inmaterial y que no está asentado en ningún órgano del cuerpo. Pero esto no significa que el intelecto humano sea una sustancia y el cuerpo humano otra, los dos siendo meramente combinados de alguna manera. El intelecto se encuentra asentado en el alma y, como también hemos visto, a diferencia de muchos de sus contemporáneos, Tomás insistió en que la forma primaria del cuerpo humano no es otra que el alma intelectual. Propiamente hablando, el alma no está unida al cuerpo como si el cuerpo hubiera sido constituido antes que ella. El alma está unida a la materia prima y el cuerpo humano actual es el resultado de esta unión. En otras palabras, un ser humano es una sola sustancia. Hoy en día la cuestión en torno a las relaciones mente-cuerpo es ampliamente debatida en los círculos científicos y está en gran medida dominada por dos posiciones mayoritarias, el materialismo y el dualismo. La posición de Tomás es decididamente diferente a ambas. Sin embargo, no se puede decir que haya sido desautorizada por la investigación científica reciente. Los científicos sencillamente no la toman en consideración. En estos círculos, la doctrina ilemórfica es prácticamente desconocida y por lo tanto también lo es la precisa noción de inmaterialidad, de que está acompañada, cuya gradualidad hemos explicado anteriormente. Si estas ideas fueron alguna vez descartadas de manera consciente, fue hace casi 5 siglos por René Descartes. De hecho, la cuestión mente-cuerpo está casi siempre planteada en términos cartesianos, aun cuando la respuesta sea anticartesiana, porque casi siempre se centra en el estado de la conciencia, tal como hizo Descartes. Sostiene que la conciencia es totalmente incorpórea y por lo tanto para él incluso la sensación, que, como Aristóteles sabía, normalmente implica algún tipo de conciencia, era totalmente inmaterial. No era más que un cierto tipo de pensamiento. Es decir, Descartes consideraba que la sensación y el intelecto tenían esencialmente el mismo modo de ser. Desde esta perspectiva, la única alternativa a que ambas sean completamente inmateriales es que ambas sean totalmente materiales. Y estas son también las únicas alternativas en el debate actual. Por el contrario, Tomás sigue a Aristóteles al juzgar que la sensibilidad y el intelecto son esencialmente diferentes. Aristóteles no dio esto por sentado. Así como conocía la existencia de teorías no ilemórficas de los cuerpos naturales, también conocía las teorías cognitivas que trataban en bloque a la sensación y el intelecto. El intelecto es totalmente inmaterial, pero la sensación y también la conciencia sensible no es ni totalmente material ni enteramente inmaterial. Y tanto la sensación como la inteligencia pueden ser atributos de una sustancia corporal, porque pueden ser efectos de la misma forma sustancial que hace que la sustancia exista. Una vez más,
el punto es que esta teoría no se ha vuelto obsoleta debido al desarrollo de la ciencia moderna, sino meramente olvidada, después de haber sido expulsada mucho tiempo atrás por razones de muy distinto orden. El alma humana. Antes de pasar a la metafísica de Tomás, parece ahora adecuado decir algo sobre su opinión acerca de la esencia del alma humana, pues se trata de un tema sobre el que reflexionó abundantemente. Tomás sostiene que el alma humana, a diferencia de otras formas sustanciales, se puede llamar sustancia en sí misma. Ella subsiste, es decir, es un genuino sujeto de existencia, no sólo un principio por el cual un cuerpo es tal sujeto. Es un sujeto de existencia porque es un sujeto de actividad, la del intelecto. Sin embargo, no es por naturaleza una sustancia completa, sino sólo una parte, como la cabeza o el corazón. También Aristóteles dice que las partes de las sustancias pueden ser llamadas sustancias. Es sólo una parte porque su actividad intelectual requiere por naturaleza de la presencia de la actividad sensible, la cual requiere de un cuerpo. Esto, a su vez, se debe a que los objetos proporcionados al intelecto humano son las naturalezas de las cosas corporales, naturalezas que se nos presentan a través de los sentidos. El alma es por naturaleza apta para informar un cuerpo y para darle a ese cuerpo una parte de su existencia. El sujeto completo de esa existencia, la persona entera, es el cuerpo con el alma. El alma no es una persona. Por supuesto, el alma también se diferencia de la mano o de la nariz por el simple hecho de que es una forma, no un cuerpo, y aunque incompleta, su estatus de forma subsistente implica también que puede existir, aunque no de una manera natural, sino en un estado mutilado, aparte de la materia. Cuando está separada de la materia ya no comparte su existencia, es decir, el cuerpo que actualizaba ya no existe. Pero la muerte del cuerpo no implica la separación del alma de su propia existencia o su propia muerte. De hecho, no puede perder su existencia directamente o morir en absoluto, precisamente porque es una forma. Por existencia se sigue per se de la forma, y por lo tanto, para perder su existencia, el alma tendría que ser separada de sí misma. Esto no es negar que el alma dependa de Dios para su existencia. Lo hace, y en teoría Dios podría optar por retirar su influencia causal, en cuyo caso el alma simplemente desaparecería por completo. Pero no puede haber tal cosa como un alma muerta o un alma cadáver. Un alma separada continúa siendo, no obstante, una entidad parcial. Puede realizar algún tipo de actividad intelectual similar a la de los ángeles, pero solo de una manera confusa. Para tener un conocimiento claro y distinto necesita de la ayuda de los sentidos. Tiene siempre la naturaleza de una forma que es apta y está inclinada a informar y dar la existencia a la materia corporal. Las almas separadas también siguen siendo siempre distintas las unas de las otras. Cada una de ellas informó un cuerpo distinto y separada mantiene la misma existencia diferenciada que tenía cuando estaba unida a un cuerpo. Cada una conserva también una afinidad especial con esa porción particular de materia de la que fue separada. Su reencarnación en cualquier otra materia sería antinatural para ella. Sin embargo, aunque volver a reunirse con la misma porción de materia, la misma persona de nuevo en pie, se ajustaría a la naturaleza del alma, sería también necesario un milagro para que ello ocurriera. Tomás cree que ese milagro ocurrirá, pero a diferencia de la inmortalidad del alma, no cree que la futura resurrección pueda ser probada filosóficamente. Esta certeza viene de la fe. La filosofía puede demostrar que todas las cosas dependen de la voluntad de Dios y que Él puede hacer milagros, pero no que su voluntad esté determinada a un tipo concreto de milagros. De todas formas, lo que se refiere al estudio filosófico de Dios,
está más allá del campo de interés de las ciencias naturales o de la filosofía natural. Lo mismo ocurre con la prueba de la inmortalidad del alma, pues son asuntos que miran más allá de lo puramente material, de las cosas móviles, y se fundan en un principio universal del ser. La existencia se sigue per se de la forma. Estas cuestiones son metafísicas. Fin de Filosofía de la Naturaleza y Filosofía del Alma Humana. Parte quinta de Vida y Pensamiento Filosófico de Santo Tomás de Aquino.